sino para que compartamos la gracia y el amor de Dios a otros. Amén. Y hoy quiero contarles una historia. Estaba yo en la alabanza y me acordaba de esta historia. Hace tal vez mi hija Abby, gracias a todos los que nos felicitaron y todo, ayer tuvo su graduación, un momento muy emotivo, ya se graduó de high school. Y me acordé de una historia ahorita en la mañana, y es, ¿cuántos han ido a Typhoon, Texas? Todos han ido a Typhoon, a las piscinas que quedan ahí piscinas digo yo, o sea, la alberca, ¿no? Las piscinas que quedan ahí, usted ya sabe, piscina es alberca. Bueno, la piscina que queda ahí cerca en el Katy Mills, y hay 3 toboganes. Está uno que es medio suavecito, otro que da unas curvas, pero hay una que le prueba la fe a todo el mundo, que esas filas son las que se ven corticas. Y es un tobogán que tú te subes y que baja así derecho. Y después de bajar derecho hacia así. Pero lo más terrible no es eso, pues en mi parecer no me parece, bueno, sí, obvio, la caída y todo eso, sino que para tú subirte a ese tobogán, o ¿cómo se llama? Tobogán, ¿sí o no? Sí, rodadero. Ya saben que es tobogán también. Bueno, ese tobogán, uno se sube y cierra en una puerta de cristal. Y no solo eso, sino que el piso es de transparente. Tú ves allá abajo, uy, my. Es tenaz. Y obviamente yo estaba siendo líder de mi casa y mi hija le encantan todos esos deportes extremos. De hecho está con la locura que se quiere lanzar de paracaídas desde un helicóptero y que no sé qué. Nosotros ya pasamos los 40, ya somos más prudentes. Entonces uno ya mira más los riesgos, el peligro. Más joven uno hacía una cantidad de locuras. Pero entonces yo me subí con ella para demostrarle que no había ningún riesgo. Y pasó esto. Y me acuerdo que yo pensé que si yo me lanzaba primero, ella no se iba a lanzar, porque ya estábamos allá arriba ya para lanzar. No, papi. No quiero. Yo, mi amor, vamos, tranquila, tú puedes. Y ella diciéndome, no, papi, se subió allí en el tobogán y cerraron la puerta. A mí me asustó ver su cara de susto. No, papi. Mi amor, haz así. De verdad, yo en ese momento tuve el corazón en la mano. Estuve a un milisegundo de decirle a la muchacha, no, déjela. Pero yo sabía que era una experiencia que mi hija tenía que vivir. Tenía que vivir y tenía que vivirla sola. Y en ese momento me acuerdo que ella, pues la indicación es que uno tiene que cruzar los pies, ¿cierto? Hacer así las manos. Pero antes de eso debe firmar el testamento. Pues dejo todo. No, mentiras. Hacer así. Pero parece que uno se fuera a morir. ¿Sí? Ahí así, al sarcófago. Y cuando de repente yo vi a mi hija así con esa carita de angustia, y de un momento a otro ya no la vi. Porque le quitan el piso así y yo, oh my God. Entonces apenas vi eso, salí corriendo pues a la baranda, ¿cierto? A ver. Y cuando me demoré más yo en llegar en la baranda, cuando vi que... Pero después cuando estaba abajo, yo dije de estar asustada. Eso se volteó y me así. Lo logró. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque hay momentos, hay cosas que tú y yo tenemos que atravesar solos. Hay momentos en que el Padre te va a llegar hasta el borde del tobogán, donde tal vez tienes que enfrentar los peores miedos que has tenido que enfrentar, donde has tenido que enfrentar las cosas más difíciles que tienes que enfrentar. Pero lo único que tienes que tener claro es que Dios es un Dios bueno. Y aquí es donde quiero empalmar el mensaje con un versículo que me hablaba del Espíritu Santo, que se encuentra en Lucas capítulo 22, versículo 31 al 32. Está hablando Jesús, que Jesús iba a tener que ser crucificado, y Pedro como siempre, ¿no? Señor, yo estoy contigo, yo voy contigo para las que sea. Y él tenía una determinación firme. Pero me capturan estas palabras de Jesús cuando le dijo así. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo.
pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pero aquí quiero hacer hincapié en algunas cosas que me llaman la atención. Jesús le dice, Simón, Simón. No le dijo Pedro. Y aquí el Espíritu Santo me hablaba algo. El Señor le cambió el nombre a Simón por Pedro. Y después dice que sobre la roca de la revelación de Cristo, no sobre la roca Pedro, porque Pedro quiere decir piedra pequeña, pero Petra es roca grande. Sobre la roca de la revelación de Cristo iba a edificar la iglesia. Y le cambia el nombre como un significado de lo que él iba a hacer y lo que iba a constituir en el reino de los cielos. Pero aquí no le estaba hablando al don, le estaba hablando a Simón. Porque el don siempre va sobre una persona. Y lo que pasa en las pruebas no son los dones, es la persona. ¿Comprende? Yo lo he explicado de alguna forma así. A veces dicen, Abby y Hannah son las hijas de los pastores. Y eso es incorrecto. Ellas son las hijas de Edgar y de Juanita. No son las hijas del don. Y por eso es que a veces muchas personas creen que si son hijas del don deben comportarse como el don se comporta. Y no es así. Ellas son personas, ellas son chicas que están creciendo en el conocimiento de Dios y que así como todos tenemos que tomar decisiones y que tenemos batallas en la carne, pues también ellas. Y están en formación como un joven cualquiera. Entonces Jesús le está hablando ¿a quién? ¿Aquí a quién? ¿Al don? No, a Simón. Él le está diciendo, Simón, Simón, Satanás te ha pedido para zarandearte, ¿cierto? ¿Cómo? Como a trigo. ¿Cómo se zarandea el trigo? De lado a lado, ¿cierto? Es un sacudir fuerte. Pero lo que el diablo quiere es que nosotros seamos despojados del fruto cuando nos zarandeamos. Es decir, que no se manifieste el fruto de Dios en nuestras vidas. Pero, ¿cuál es el objetivo que Dios permite ese tipo de zarandeos o ese tipo de situaciones? Porque yo veo aquí que Jesús le dice, Simón, Simón, Satanás ha pedido para zarandearte. Y yo, no dice, y yo me voy a meter en medio y voy a evitar que se meta contigo, porque es que el que se mete contigo se mete conmigo, y entonces vamos, yo le voy a dar duro al diablo y yo. No, él dice, y voy a orar. ¿Para qué? Para que tu fe no falte. Para que tu fe no falte. Yo creo que las cosas más difíciles de nosotros como papás, poder dejar que nuestras hijas entren en un tobogán, en el tobogán de la vida, y que tengan que experimentar cosas por ellos mismos, porque ya no podemos nosotros hacer nada. Tiene que ser su fe la que los sostenga. Pero ¿por qué Dios permite ciertas situaciones que a nuestro parecer y a nuestro entender no tienen lógica? Créeme que cuando yo metí a mi hija en el tobogán, yo digo, ¿para qué yo me busco males y la meto ahí? ¿Me entiende? A mí se me cruzaron muchos pensamientos en ese momento. Pero dice 1 de Pedro capítulo 1 versículo 7 es esto: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Ven lo que dice la palabra de Dios? Si es necesario, ¿qué pasa si es necesario? Que tengamos que ser afligidos por diversas pruebas. 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Es decir, Dios permite las pruebas o las situaciones difíciles en nuestra vida, es para que Cristo sea engendrado en nosotros. Hasta que ya no haya rastro de nosotros, sino que sea Jesús formado en nuestros corazones, y esto es lo que le va a dar alabanza, gloria y honra al Padre. Es decir, cuando se cumpla lo que dice la palabra, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces hay un momento en donde en medio de las pruebas lo que va a ocurrir es que tenemos que morir.
Dice que la fe, como el oro, se prueba con fuego. En el fuego, ¿qué se sufre? Calor, agobio. Bueno, yo nunca he estado en medio de una fogata, ¿cierto? En medio del fuego. Pero piénselo de alguna forma así como que el calor de Texas es como ese fuego consumidor, ¿sí o no? En ocasiones que usted se baja del carro hay 100 grados centígrados con sensación térmica de 110 Fahrenheit. Y si es nomás, usted llega todo agobiado, cansado. Algunas mujeres llegan con el delineador en las mejillas así, ¿cierto? Se bajaron pelilisas, ¿cómo es? Pelilisas, sí, liso, y llegaron chinitas allá al Walmart, nomás del trayecto del carro al supermercado, porque el calor incomoda. Es una situación que no podemos, digamos, evitar. Hay un fuego de prueba que tú y yo tenemos que atravesar. Es inevitable. Y tal vez lo que estoy diciendo no es desconocido para nosotros, ¿no? Porque a nadie le gusta estar en medio del fuego de la prueba. ¿A quién nos gusta? Pero aquí hay algo que empieza a ocurrir en nuestros corazones. Y aquí es donde el Padre tocaba mi corazón. Y es esto. Se levanta en nosotros un sentido de abandono cuando estamos en medio de la prueba. Sentimos abandonados. Si tú no has tenido esa sensación de abandono, tal vez no has estado en una prueba. Porque tu alma es sometida a fuego. Tu fe es probada como fuego. Y ahí es donde nosotros nos preguntamos, bueno, ¿dónde está Dios? O sabemos. A veces sabemos que Dios está ahí y no nos permitimos pensar más allá de lo que deberíamos pensar cristianamente. No, Dios está ahí, pero viene esta expresión que es el mensaje de hoy, cuando Dios parece lejano. Tal vez sabemos que Dios está ahí, pero está lejos. Pensamos que está muy lejos. A veces pensamos que el Señor está cerca solo cuando las cosas van bien, cuando somos bendecidos, cuando tenemos el carro, la casa, todo pagado, gloria a Dios. Llega un dinero donde no pensamos, gloria a Dios, aleluya. Que tenemos salud, gloria a Dios. Caen 1,000 y 10,000 a nuestra diestra, mas a nosotros no llega la presencia de Dios, está aquí. Y amén, eso está bien. O sea, eso es lo que la Biblia dice. Mira, nosotros podemos ver en las Escrituras procesos, por ejemplo en los Salmos. En los Salmos hay procesos donde los salmistas empiezan en su alma, con lo que siente su alma. Y empezar con el alma no está mal. Es decir, tener todo este choque de emociones y sentimientos en nuestra alma al comienzo no está mal. Pero tú nunca vas a ver terminar un salmo en el alma. Siempre terminan en el espíritu. Es decir, terminan en una confesión de que Dios es más poderoso, de que Dios es más grande, de que Dios sustenta, de que Dios cuida. Ahora, quiero decirles esto. Tengo aquí en mis notas esto porque voy en desorden realmente. Estoy fluyendo con el espíritu. Pero, ¿cuántos de nosotros como papás no quisiéramos ahorrarle el sufrimiento a nuestros hijos? ¿Cierto? Una persona puede ser muy tranquilo, pero llega alguien y le empuja a su niño y a mí lo que sea, pero a mis hijos nada. Y creo que aún dentro de la iglesia, bueno, en la iglesia allá en Colombia pasaba eso. Y es que a veces papás se enemistaban, era por los niños. Que tu niño me dijo que tu niño y su niño. Y hay problemas entre papás por los niños, porque no nos gusta que se metan con nuestros hijos, que nadie les diga nada, ¿cierto? Y nosotros queremos meternos, pero quiero recordarte esto. Mateo 7:11 dice esto. Pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan?
Y a veces estos versículos quedan como en cortocircuito frente a la situación que estamos viviendo. Señor, si tú eres mi Padre, ¿por qué estoy experimentando esto? ¿Por qué esta enfermedad llegó a mi vida? ¿Por qué esta situación que estoy viviendo? ¿Por qué esta oposición? ¿Por qué este dolor? Si tú eres mi Padre. No sé si alguno, no me levante su mano, pero no sé si alguno ha hecho una oración así. De Señor, pero soy tu hijo, como un reclamo, ¿no? Como aquí está el ticket, soy tu hijo, aquí dice en tu palabra y no estás cumpliendo tu parte. Yo he sido un buen hijo. Yo me he portado bien toda mi vida. Soy santo. Oh, la aureola, la salita, ¿cierto? Pero tú, ¿dónde estás? Y lo pensamos, ¿cierto? Se nos olvida a veces con quién estamos hablando, pero quiero decirte en esta mañana esto. Cuando estas palabras salen de nuestro interior y se formulan desde lo profundo de nuestro corazón, pareciera que estamos perdiendo la fe, ¿sí o no? Vienen cuestionamientos, pero en realidad ante los ojos de Dios, Él no nos está condenando porque nos estemos haciendo estas preguntas, sino todo lo contrario. Él está viendo una oportunidad para manifestar su gloria y para que le conozcas en otro nivel. Y yo quiero decirte esto, y hay que tener humildad para reconocerlo, porque solo en un principio de humildad es que vamos a poder empezar a madurar y a crecer. Pero cuando nos hacemos estas preguntas, no conocemos a Dios como deberíamos conocerlo. ¿Y está mal? No. Está mal quedarse ahí. Pero podemos conocer algo más de Dios que Él nos quiere demostrar. En estos momentos se experimenta una lucha interior, ¿cierto? Porque creemos una cosa, pero estamos viviendo otra. Sabemos, pero conocemos que Dios va a hacer algo. La incertidumbre es como un aguijón en el alma. Eso me decía el Señor, que la incertidumbre es como un aguijón en el alma. Cuando no sabemos qué va a pasar. Pero cuando no sabemos qué va a pasar es cuando nosotros tenemos que tomar una decisión. Si entendemos que Dios es un Padre bueno, y yo quiero hacerte una pregunta para que te la hagas en tu corazón. ¿Estás creyendo que Dios es un Padre bueno? Es fácil responderla cuando todo está bien. Ah, mi Padre es bueno. Mi Padre me cuida. Mi Padre me ama tanto que dio a su Hijo por mí. Me siento amado por Dios cuando saco un carro del dealer. Uy, Señor. Gloria a Dios. Pero no me siento tan amado cuando me varo en el highway y el carro se queda tirado. ¿Dónde estás, Señor? Me siento bien cuando me llega mi ciudadanía. Soy amado de Dios. Aleluya. Pero cuando ocurre todo lo contrario, me siento bien cuando mis biles están pagos, cuando tengo abundancia en el banco. Gloria a Dios, soy hijo del más alto rey. Pero cuando llegan biles y no tienes para pagar, cuando no hay ni para comprar leche en el supermercado, es una decisión que nosotros tenemos que tomar. ¿Dios sigue siendo igualmente bueno? Y sí, lo sabemos, pero ¿qué batalla hay en nuestro interior? ¿Qué es lo que tenemos que ser honestos? ¿Lo seguimos pensando de la misma forma? Pues Juan 16:33 dice esto: en estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Porque en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cada situación que nos vemos en ese orden de ideas es una oportunidad para madurar. Tal vez tú no te hayas dado cuenta, pero crecer duele. Crecer duele. ¿A cuánto le dolieron los pies cuando estaban creciendo? Las piernas. ¿Sí o no? Porque crecer duele. Es como si Dios te empezara a estirar y a estirar. Es lo mismo en la fe. Dios te está estirando en la fe y te va a doler. No te puedo decir mentira, te va a doler.
Por eso dice la palabra: estas cosas os escribo para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El mundo y sus deseos, todo lo que hay en el mundo, el Señor ya lo venció. Hay una lucha interior. Ahora, lo malo no es que exista esa lucha interior, lo malo es que persista a través del tiempo. Eso sí es lo que empieza a socavar tu fe. Eso sí es lo que es como el moho que no se trata en las paredes. Eso es como el óxido que empieza a comerse el metal. Este fue un ejemplo ahí para nuestro amigo Ray Welling, ¿ok? Es como la infección que se deja en la pierna y no se trata y se convierte en una gran gangrena y hay que amputar. Que esa duda persevere es lo malo. No que esté, sino que persevere, porque esa tensión se tiene que resolver. Se tiene que resolver en nuestro interior. Tiene que haber un antes y un después. Porque en este proceso empezamos a desarrollar la convicción de que Dios nos ha acompañado, porque así lo ha prometido. Aunque es posible que no hayamos tenido esa sensación. Ayer el hermano Mario contaba un ejemplo, que él decía que siempre lo había tocado en su corazón. Y es cuando ve una par de huellas en la arena, caminando en la vida. ¿Cuántos lo escucharon ayer? Entonces, se los voy a repetir de todos modos. Para los que no, digamos los que están viendo que no. Y él decía que le tocaba esa parte en donde decía: Señor, ¿cuándo me dejaste solo? Estuve caminando solo por la arena. Y sí, sentí que no estabas, pero eso comprueba que tú me dejaste solo. Y Jesús respondió: hijo, no te diste cuenta, estabas tan centrado en el problema que no te diste cuenta cuando te empecé a cargar. Porque las huellas que viste en la arena fueron mis huellas llevándote más adelante. Y así nos pasa, mientras nosotros estemos viendo los problemas, las dificultades, las situaciones, no vamos a poder ver los brazos de amor de Jesús que nos está cargando en estos momentos. Porque si fijamos nuestros ojos en los ojos de Él, vamos a poder ver cuánto Él nos ama y cuánto cuidado tiene por nosotros. Mateo 28:20 dice así: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Hebreos 3:5 en la Nueva Traducción Viviente dice: no amen el dinero, estén contentos con lo que tienen, pues Dios ha dicho: nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es una batalla de nuestras emociones y de nuestros sentimientos frente a lo que sabemos y entendemos. Y así las cosas, es posible, así sepamos estas cosas, es posible que todavía nos sigamos sintiendo como que Dios está lejano. Porque las sensaciones no van a estar de acuerdo con nuestra realidad. Ahora, mire esto: desde la fe, nuestra crisis se resolverá. Y al mirar atrás, observaremos el cuidado que Dios ha tenido con nosotros. Siempre que pase el tiempo, tú te vas a dar cuenta que te pudiste haber ahorrado las lágrimas, te pudiste haber ahorrado la amargura, te pudiste haber ahorrado la duda, la preocupación, porque Dios es fiel. Él es fiel. 1 Corintios 10:13 dice así: las tentaciones que sufren en su vida no son distintas a las que otros atraviesan. Y Dios es fiel. Diga: Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Acuérdense que siempre, en toda situación, problema, dificultad o enfermedad, vamos a tener una tentación de abandonar la fe, de renegar de Dios. Y me gusta que Job dice, acerca de Job dice: pero él no pecó contra Dios, él no falló contra Dios, porque nunca le echó la culpa a Dios de lo que le estaba pasando. Porque en medio de todo, aunque él decía a veces cosas que no eran correctas, y después en Job 33, Dios mismo baja y le habla a Job y le dice: bueno, ahora sí ponte los pantalones, que es lo que tú estás diciendo.
Porque Job se autojustificaba y decía que le había venido mal sin él tener la culpa de absolutamente nada. Y hablaba algunas cosas. Y Job mantuvo su integridad. Pero después Dios lo agarra y le dice: ¿dónde estabas tú cuando yo coloqué el límite del mar? ¿Dónde estabas tú cuando hice las estrellas? ¿Dónde estabas tú? ¿Conoces acaso el leviatán, el animal con el que yo juego en las profundidades del océano? Y le empieza a hablar. Y ahí es donde Job decía, porque Job dijo: no, pues Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre del Señor. Y le voy a decir algo: no es así. Porque a veces creemos que Dios es el que nos da un juguete y después nos lo quita. ¿Por qué? Porque se le ocurrió. Ese no es Dios, no lo conocemos. Yo sé que Job lo dijo, pero más adelante en Job 42 el mismo Job dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Es decir, lo que hablaba era lo que me habían contado de ti. Y me dijeron: Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre del Señor. Aunque la actitud es buena, el principio no es correcto. La actitud de decir, bueno, Dios es buena, pero decir que Dios quita y Dios pone, cuando nosotros vemos en el capítulo 1 de Job, en los primeros capítulos, cómo es el diablo el que se acerca delante del trono a querer robar, matar y destruir la vida de Job. Entonces, ¿quién es el que quita? Y tú tienes que tener claro eso, porque Dios es bueno. Ahora, no estoy defendiendo a Dios, porque Dios no necesita que nadie lo defienda. Él es Dios. Pero sí tenemos que tener esa claridad en nuestra mente y en nuestro corazón, porque esa batalla tiene que definirse. Tú en tu corazón vas a definir, bueno, ¿Dios es bueno o no es bueno? Porque eso es lo que el diablo quiere, con que Dios ha dicho, con que Dios ha dicho. Y el diablo siempre te está diciendo: ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Tanto que le clamas, tanto que oras, tanto. ¿Y dónde está tu Dios? En cambio, mira a los malos. Mira a los malos, ellos sí prosperan. Mira a los malos cómo les va de bien. Y tú te has guardado en tu integridad. ¿Y para qué te guardaste? ¿Es que acaso lo hiciste y te ha resultado bien para algo? ¿Quién está hablando ahí? El diablo. Y nosotros empezamos a hablar lo que el diablo habla. Me gusta lo que Nancy decía una vez, que ella escuchaba. Usted es Nancy, ¿no? Cuando estuvimos en el discipulado, que nos enseñó acerca de oración, Nancy Sierra. Y ella decía algo: ella escuchaba al diablo decir en su mente: estoy enferma, estoy enferma. Para que ella repitiera lo que el diablo le estaba diciendo. Cuando tú y yo decimos esa clase de cosas, eso no viene de nosotros. El diablo está sembrando semillas para que tú dudes de Dios. El diablo te habla: me siento solo, estoy abandonado. Para que tú lo escuches y lo repitas: me siento solo, estoy abandonado. Pero la Biblia dice que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. La Biblia dice que hay una prueba y que juntamente con cada prueba está la salida. ¿Cómo se llama la salida? La fe. Es la salida a toda prueba, porque la fe abre camino cuando parece que no hay solución. Dios iluminará una senda por la cual caminar. Y acuérdate que este versículo dice que conjuntamente con cada prueba hay una salida. Dice: Dios es fiel. Dios es fiel. Mire, es más fácil agarrarse a golpes con alguien que tener una batalla en el alma. Porque por lo menos al enemigo tú lo ves y tú lo enfrentas y lo golpeas. No estoy diciendo que se agarre a golpes con nadie, por favor, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Pero cuando nosotros empezamos a tener una batalla, nosotros solo sabemos que nos duele el alma. No sabemos más. Pero tenemos que empezar a entender que esa batalla del alma, nosotros mismos podemos decidir hacia dónde se inclina la balanza. Porque no puedes vivir con ese aguijón en el corazón. Te va a destruir. Te va a carcomer la fe.
te va a carcomer el corazón. Tienes que tomar una decisión. Y créeme que el Señor me ponía en mi corazón esa misericordia, ese poder sentir el dolor. Nosotros tenemos que empezar a caminar por fe. Hebreos 11:1 que dice, es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es decir, nuestra fe no puede estar y nuestra confianza en Dios no puede estar fundamentada en lo que sentimos, sino en lo que Dios es, en lo que la palabra dice. Por eso es tan importante la palabra de Dios. Ahora, por medio de la fe en el Dios ¿cierto? Por medio de la fe en el Dios de nuestro Señor Jesucristo, como dice Efesios, ¿cierto? Es que nosotros vamos a poder subsistir y permanecer firmes en cada situación. Y me gusta lo que dijo Martin Luther King. ¿Cuántos saben quién es Martin Luther King? En este país más le vale que lo sepa, ¿no? Porque usted hasta celebra un festivo que es gracias a él. Uno de los pocos festivos. En mi país celebran esto hasta de todo, hay casi que un mes lleno de. Si juntáramos todos los días de los festivos, casi un mes. Pero aquí casi no, aquí es trabajar, trabajar y trabajar. Pero gracias a Martin Luther King, un pastor, dijo esto: el miedo llamó a la puerta y la fe fue a abrir. El miedo llamó a la puerta y la fe fue a abrir. Y continúa diciendo, decía, y no había nadie. Cuando el miedo toque a la puerta de tu corazón, no vayas a abrir tú. Deja que la fe que hay en tu corazón vaya a abrir. Y te aseguro que nadie está detrás de la puerta. ¿Cuántos no han tenido la sensación que van subiendo una escalera y sienten que lo van a agarrar por detrás? Si se ríe es porque le ha pasado, ¿sí o no? Y eso en mi corazón me demuestra que hay un mundo espiritual. No nos conocemos, ¿cierto? No fuimos creados de la misma forma, pero tuvimos la misma sensación. Y sobre todo cuando éramos niños, ¿no? Porque el espíritu de temor siempre trabaja de la misma forma. No importa la cultura. Usted puede preguntarle a una persona en China, una persona en África, a ver si ha sentido lo mismo. Bueno, en África no sé si tengan escaleras. En algunos lugares. No me malentienda. Yo sé que también allá hay dinero y hay gente, ¿me entiende? Pero la misma sensación. ¿Y cuántos de nosotros no hicimos esto? Corriendo. Le pregunto, ¿alguna vez lo agarraron? ¿Alguno lo agarraron? No sé, pues pregunto. La mano peluda, no sé, la pata sola, el muán, el chamuco, como dicen en México, ¿es cierto? ¿Lo agarraron alguna vez? ¿El cucú? ¿El cuy? Cucuy, uy, eso es otro nuevo dicho. El cucuy, el chuki, sí, el famoso chuki. Yo te aseguro que si tú, cuando vengan esa sensación de temor, en vez de salir corriendo, te paras ahí, te volteas y dices, en el nombre de Jesús, espíritu de temor, se va. Y te volteas y ahí sí sales a correr, no mentiras. Te volteas y caminas, porque el temor nos quiere hacer salir corriendo siempre. Y hoy te levantas, porque toda situación, todo problema, toda dificultad siempre trae un temor implícito detrás. ¿Qué pasa si eso que te quiere hacer subir corriendo las escaleras? Hay un temor. Toda prueba o dificultad y aflicción en la tierra nos trae un temor. Si es una enfermedad, que me muera, ¿sí o no? Temor a morir. Si es una situación, temor a que todo pase lo peor, al fracaso. Pero si hoy tú te levantas y miras al temor a los ojos y le dices, yo tengo un Padre bueno y no te voy a correr más. No voy a volver a subir la escalera corriendo. No voy a volver a dormir con la luz prendida.
No voy a volver a cerrar la puerta del closet. No voy a volver a dejar de mirar debajo de mi cama. Porque se los digo, es un espíritu de temor que te está diciendo, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Entonces, cuando tengamos esa sensación de que Dios está lejos, no te angusties. No te angusties. Y no dejes que te domine la duda de la veracidad, ¿cierto? La duda de la veracidad de las situaciones, de los problemas, porque el diablo fabrica evidencias. Nunca se me olvidará esa historia de José, cuando los hermanos agarraron la túnica, le untaron sangre y se la presentaron al padre. Y ahí entendí algo, ¿sabes qué? El diablo siempre te fabrica evidencias para que tú armes los vacíos, o sea, tú llenes los espacios vacíos y te armes tu propia realidad. Una vez, yo hace años, como hace 7 años, tenía una camioneta y se quedó varada en pleno highway, en la mitad. Menos mal había un tráfico y se quedó ahí. En ese momento nosotros estábamos recién llegados y con las historias que uno escucha, yo me imaginé la patrulla atrás, me imaginé después en un segundo así volando en el avión para Colombia, con mi familia, me imaginé de todo, solo porque se me apagó el carro. El trafical, no sé qué. Uy, yo me imaginé una cantidad de cosas. Así trabaja el diablo. Él te muestra una evidencia pequeña, una información pequeña, y el espíritu de temor empieza a gobernar. Pues es tiempo de que hagamos un pare. Porque quiero decirte algo, cuando Dios parece lejano, en realidad está en silencio, puesto sus ojos sobre ti, para ver si vas a creer y confiar en Él, en que Él es bueno. Por eso cierro como abrí este servicio, con lo que le dijo Jesús a Simón, no a Pedro, a Simón. He orado por ti para que tu fe no falte en el tiempo de prueba. Ponte sobre sus pies, porque yo sé que Jesús, como dice la palabra, está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros, orando para que nuestra fe no falte. Jesús dijo, y cuando yo regresare, ¿hallaré fe en la tierra? Es decir, hallaré personas que me crean. Pues hoy es el día en donde tú eches fuera todo espíritu de temor y confíes en que el que lo hizo una vez lo va a volver a hacer, que Dios es veraz y que Dios es tu Padre y te ama, y fundamenta tu fe en el amor. Y vamos a cantar una canción. Sé que me tengo que despedir, ¿cierto?, por la transmisión. Que el Señor les continúe bendiciendo, y yo te digo, levántate en la autoridad que tienes, porque cuando Dios parece lejano, está cerca de ti. Bendiciones. Y vamos a cantar una